Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar con cada una de ustedes, conectarnos a través de esta plataforma que Dios ha proveído para que podamos seguir creciendo y madurando pues en nuestra fe y en el conocimiento de su palabra. Así que de verdad yo estoy muy agradecida con el Señor, pero también muy contenta contigo porque tú has dispuesto en tu corazón seguir conectada, seguir aprendiendo. Así que te doy la bienvenida una vez más, como todos los martes, estamos listas para nuestro estudio bíblico. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de una mujer que pertenecía sin duda alguna al jet set de su época. Aunque fue hace miles de años, pero ella fue hija de un rey y fue esposa de un rey. ¿Te imaginas el ambiente o todo lo que rodeaba a esta mujer? Su nombre es Mical. Su padre fue el rey Saúl y su esposo o su primer esposo fue el rey David. Y fíjate que no podemos hablar, cuando abordamos esta historia, no la podemos abordar solamente a ella, porque su vida está entretejida entre la vida de su padre y la vida de su esposo. Pero iniciemos por el principio. ¿Quién era Saúl? Bueno, Saúl fue el primer rey de Israel. Como hemos estado estudiando durante toda esta serie de mujeres de la Biblia y lo hemos hecho de manera cronológica, como ellas existieron, pues hemos ido aprendiendo también acerca de los tiempos que Israel vivía. Y en ese tiempo, cuando Saúl surge, estaba siendo aún gobernado por los jueces. Estaba siendo gobernado por Samuel. De hecho, Samuel se siente como un poco como hecho a un lado, como rechazado por el pueblo, porque ellos deseaban ser gobernados por un rey como lo hacían los demás pueblos que estaban a su alrededor. Y esto a Samuel le incomoda un poco. Y cuando él va y abre su corazón a Dios, Dios le dice: no te preocupes, Samuel. No te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Así que le daré un rey. Y bueno, así es como surge Saúl. De hecho, fíjate que cuando Samuel recibe instrucciones de parte de Dios y va para hacerle conocer a Saúl que él había sido pues designado por Dios para que fuera el rey, esta es la actitud de Samuel. Samuel le dice a Saúl que todas las fuerzas y las esperanzas del pueblo estaban puestas sobre él y sobre su familia, porque las personas o el pueblo quería ser gobernado por un rey. Y entonces Saúl, que ya lo vimos la semana pasada y lo reitero, para ese momento él era un hombre humilde. Fíjate que él le contesta a Samuel: pero ¿por qué me dice usted eso a mí si yo pertenezco a la tribu más pequeña de Israel y mi familia es la menos importante de todas las tribus, de todas las familias de mi tribu? ¿Por qué me habla de esa manera? En otras palabras, le dice: yo no me siento calificado para ocupar ese lugar. ¿Por qué viene y me da esa encomienda? Y si leemos en la Biblia, literal, tuvieron que sacar, dice, de donde estaba escondido Saúl para que el sacerdote Samuel pudiera ungirlo y proclamarlo como rey. Entonces esto nos muestra un corazón humilde y alguien que no se sentía apto para ocupar un puesto tan importante. Así fue el inicio del rey Saúl, pero más adelante, ya en el oficio de rey, si tú sigues leyendo
Toda la historia de Mical y de estos hombres está escrita en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y si ves ahí por el capítulo 11, te darás cuenta cómo Saúl dice que preparó a 330 hombres para que fueran ahí a una batalla para defender a Jabes de Galaad, que estaba cercada por un rey muy cruel. Y entonces Dios dice que le da la victoria. Y esta acción de habilidad y de victoria, ¿te imaginas 330 hombres preparados y que regresan de una victoria que Dios les da? Cómo ellos venían. Esas acciones le corroboraban ante el pueblo la habilidad que tenía Saúl para dirigir un reino. Y ellos a una sola voz lo proclaman el rey de Israel. Y pues así es la vida y el diario, así es como se va desarrollando la vida de Saúl. Más adelante, a pesar de ser un hombre que había sido proclamado, escogido primeramente por Dios, proclamado por un pueblo y que Dios le daba victorias, él siguió librando victorias entre el pueblo de Israel y los filisteos, que era un pueblo que rechazaban a Dios, que odiaban a los israelitas. Pero a pesar de todas esas victorias, la Biblia nos cuenta allí en el capítulo 13, 14 y 15 que Dios rechaza a Saúl. ¿Por qué es que lo rechaza? En primer lugar, lo rechaza porque él ofrece un sacrificio que solo un sacerdote podía llevar a cabo. Recordemos que existía toda una tribu, la tribu de Leví, de ahí venían los sacerdotes y ellos ofrecían sacrificios a Dios y consultaban a Dios, y entonces ellos hablaban al pueblo de parte de Dios. Pero en una de esas batallas, el rey Saúl desesperó, no quiso, se le hizo mucho tiempo y estaba perdiendo una guerra y dijo, esas son mis palabras, no puedo seguir esperando. Él dijo, tráiganme la ofrenda, y él la ofreció como si fuera un sacerdote. Y él era un rey, no era un sacerdote. Y entonces a Dios le desagradó esa acción de Saúl por atribuirse cargos o oficios que no estaban relacionados con el oficio de un rey, sino de un sacerdote. La otra cosa por la que Dios rechaza a Saúl es por su desobediencia. Fíjate que en una de las batallas que él tuvo, hubo un evento muy significativo. Él no mató al rey, a un rey pagano que se llamaba Agab, ni destruyó toda la ciudad, como había sido el mandato de Dios directamente, que fueran, que pelearan, pero que terminaran con todo ese pueblo. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Dice que separó lo mejor del ganado y de los corderos y se lo quedó. Pero cuando Samuel va y le pide cuentas, él le dice, no, lo que pasa es que yo reservé lo mejor para después sacrificarlo a Dios. Claro que no era verdad. Y entonces el sacerdote Samuel le hace una gran reprensión. Te invito a que leamos en 1 Samuel 15, del versículo 22 y 23. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que le obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que
por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, a lo largo de su vida, siguió siendo un hombre impaciente, un hombre que tomaba malas decisiones debido a su impaciencia y siempre había algo que lo distinguía y era que terminaba desobedeciendo a Dios. Y hay muchas cosas que podemos decir acerca de Saúl. Sin embargo, lo más importante que nosotros tenemos que aprender de él es que él es desechado. Y la razón por la que él fue desechado fue por causa de su desobediencia. Por eso fue desechado de ser rey. Y porque era un hombre voluntarioso, un hombre vanidoso y que siempre quería hacer su voluntad. Y podrás decirte, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos a estudiar acerca de Mical. Pues sí, tiene mucho que ver. Porque puedes imaginarte el ejemplo a seguir o el tipo de papá que Mical tuvo. Y ese es el punto. Sin duda alguna, los papás somos el mayor ejemplo a seguir de nuestros hijos. Porque podemos decirles y enseñarles muchas cosas, o tratar más bien de enseñarles muchas cosas. Pero con nuestros actos realmente estamos gritando totalmente lo contrario que a veces le estamos tratando de enseñar a nuestros hijos. Yo creo que para enseñar debemos de vivir y practicar. Eso nos hace padres congruentes. Y es un compromiso de verdad muy grande el que tenemos como padres. Nosotros modelamos la vida de nuestros hijos y muchas veces modelamos cosas muy negativas, aunque tratemos de decirles otras cosas. Ese era el papá de Mical. Y entonces, al tener ese referente, podemos imaginar, pues, cuáles eran los ejemplos que esta mujer se crió y estuvo viendo en su diario vivir. ¿Y qué hay del esposo? Bueno, si lees allí en 1 Samuel, los capítulos 16 y 17, podrás leer que Dios como había desechado a Saúl a causa de su desobediencia, por atribuirse funciones a las que él no estaba llamado a hacer, Dios ya había escogido a un hombre conforme a su corazón para que gobernara Israel. Y este hombre se llamaba David. Había una familia, la familia de Isaí. Dice que este hombre tenía 8 hijos. Esa historia por ahí la puedes ver en el capítulo 16 de 1 Samuel. Y habla que el profeta, y bueno, era profeta, era sacerdote y era juez Samuel, como había sido instruido por Dios para que fuera y ungiera a esa persona, a David, como rey, que era quien Dios había escogido, dice que él viene a Belén y él va y ofrece el sacrificio allí, y los ancianos le preguntan a Samuel, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vienes en son de paz o cómo vienes? Y Samuel les contesta, he venido a ofrecer sacrificio a nuestro Dios, y Él los invita que vayan y juntos se purifiquen. Y también incluye a Isaí y a sus hijos. Les dice, vengan y purifíquense juntamente conmigo. Y entonces, cuando llega el momento de escoger y de ungir al hijo de Isaí, Isaí nada más entra con 7 hijos. Y Samuel dice, es este. Y David le decía, y el Señor le decía, no, no es este. Entraba el otro
Y Samuel decía, es este. Y entonces Dios le contesta, no juzgues por su apariencia, porque el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves, porque la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y cuando Dios le habla de esa manera a Samuel, Samuel le dice a Isaí, discúlpame, ¿estos son todos tus hijos? E Isaí le dice, no, tengo otro, pero él es pastor de ovejas y él está allá en el campo cuidando las ovejas. Y Samuel le dice, mándalo a llamar. Y cuando David entra, Dios le dice, este es. Y entonces Samuel agarra un depósito y con aceite y unge a David. Esa es la primera unción que David recibe como rey. Pero fue una unción donde Dios lo aparta como rey y le hace el llamado. Si seguimos adelante, en el capítulo 17 habla que pues David se acerca a la familia del rey, es conocido porque él gana una batalla y era evidente que Dios estaba con David. Dios le había dado gracia delante del pueblo y ya para ese tiempo Saúl, el rey Saúl, sabía que le convenía que David estuviera cerca de él y lo había elegido comandante sobre sus tropas. Y ese nombramiento le vino muy bien a los oficiales de guerra y al pueblo también. Pero el éxito de David de verdad despertó un profundo celo en el corazón de Saúl. Y Saúl empezó a comparar a las victorias que él había tenido con las victorias que David tenía, porque hasta hicieron un canto y cuando David regresaba de esas batallas decían, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchaba eso era como que le echaban ¿cómo se dice? Limón y sal sobre una herida y le molestaba no recibir, más bien le molestaba recibir menos elogios que David. Y entonces él hace toda una estrategia para matar a David y lo manda a una batalla para que lo mataran en la guerra y no matarlo él. Y te invito a que podamos seguir leyendo en el capítulo 18 de ahí de Primera de Samuel y veamos cómo entra Mical en escena. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 27. Dice, mientras tanto Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten, se dijo Saúl a sí mismo. Pero David le dijo, hoy tienes una segunda, pero a David le dijo, rectifico, hoy tienes una segunda oportunidad para ser mi yerno. Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David, el rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno? Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió, ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey? Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él le dijo, díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos.
Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Fíjate que, como te decía, aquí es cuando vemos cómo Mical entra en escena, aunque realmente fue por un breve tiempo, pero allí es cuando ella se convierte en la primera esposa de David. Aunque ella, dice la Biblia, que ella estaba enamorada de David. Fue algo que su padre realmente no lo tomó en cuenta, ya que él lo único que le interesaba era perseguir a David, porque se había convertido en una obsesión, era algo enfermizo lo que estaba en el corazón y en la mente de Saúl, porque para ese tiempo Saúl se había desviado tremendamente de los propósitos de Dios y su corazón era tan engañoso que él había convertido una obsesión en perseguir y matar a David. Dice que buscaba cualquier oportunidad para matarlo, creyendo que si David desaparecía de la escena, él o su descendencia seguirían reinando sobre Israel. Y los corazones engañosos nos llevan por caminos incorrectos, nos hacen pensar que nosotros podemos manipular todo aquello que Dios ya ha predeterminado. Sin embargo, pues no es así. Así que Mical, ¿qué pasa? Termina convirtiéndose en el instrumento que su padre usa para saciar su odio hacia David. ¿Qué papá se cargaba Mical, verdad? ¡Qué barbaridad! Por otro lado, tenemos a David, un hombre joven y deseoso de ganarse un lugar en esa familia, en la familia real. ¿Te imaginas? Pues, ¿quién no se quiere casar con la hija del rey, no? Así que ni tardo ni perezoso, dice que él y sus hombres fueron y pelearon con estos hombres, y no tan solo mató a 100, sino que le trajo 200 prepucios, dice. Pero lamentablemente el amor de Mical por David no tuvo ni siquiera tiempo de madurar. Fue tan breve ese momento para ellos, porque cuando su padre se enteró que ella realmente estaba enamorada de David, él se enojó aún más y dispuso en su corazón ser enemigo de David por el resto de su vida. De verdad, yo espero que hayas leído un poco el libro de Samuel para que puedas entender todo el contexto de lo que yo te estoy diciendo, porque yo solamente te estoy haciendo un resumen para contarte acerca de la vida de Mical. Entonces, vemos ahí en Primera de Samuel 19, te invito a que vayamos y vamos a leer los versículos 11 y 12 y el 17. Dice, entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió, si no te escapas esta noche te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. El versículo 17, viene el papá de Mical y le dice, ¿por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo? Le reprochó Saúl a Mical. Tuvo que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. ¿Qué te parece? Aquí vemos que sí, efectivamente, David escapa de uno de los tantos intentos de asesinato que hizo Saúl en contra de él.
y se escapa descolgándose, dice, por una ventana y él es ayudado por Mical. Vemos que Mical tenía una capacidad para pensar y actuar rápido, como que se parecía al papá, ¿no? ¿Recuerdan cómo el papá desesperaba? No le gustaba esperar. Él tenía una capacidad de pensar y actuar rápido, igual su hija. Pero en el 17, el versículo 17 que acabamos de leer, vemos también la habilidad y facilidad que Mical tuvo para mentirle a su papá en un momento de presión. Seguramente lo hizo por miedo o también quizás porque era el ejemplo que ella había visto en casa, ¿no? No lo sé. Pero aquí lo que me gustaría que viéramos es que lamentablemente hay padres que utilizan a sus hijos como medio para alcanzar lo que ellos se proponen y de una manera egoísta pasan por encima aún de los sentimientos de sus hijos, como fue el caso de Saúl pasando por los sentimientos de su hija Mical y pasando por alto todo lo que David había hecho por estar en esa familia y todo lo que David hacía a nombre para defender el pueblo de Israel y honrar a Dios. En Saúl vemos exactamente todo lo contrario de lo que vimos en Ana y Elcana. ¿Se acuerdan que en el estudio de Ana vimos cómo ellos renunciaron a su hijo a Samuel, o sea, este sacerdote que estamos viendo aquí? Sus padres habían renunciado a él y fueron y lo dejaron en el templo a cuidado del sacerdote Elí. Y no era porque no lo quisieran, sino porque ellos sabían que era lo que mejor le convenía a su hijo Samuel. Y aquí vemos el resultado de esa acción. Samuel fue un gran hombre de Dios, porque tuvo padres que supieron escuchar la voz de Dios y supieron hacer lo que Dios les pedía. Claramente vemos con ejemplos que están escritos tal cual en la palabra de Dios, que podemos ser padres guiados por Dios para instruir y guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, o podemos ser padres guiados por nuestras emociones nada más y usar a nuestros hijos para nuestros fines. La historia sigue adelante. Ahí vemos cómo Mical ayuda, ¿verdad?, a huir a su esposo por la ventana. Y pues ahí la abandona, porque pues él se está huyendo por su vida a causa de la persecución y la obsesión que tenía Saúl por él. Y la deja, y entonces en ese tiempo que él estaba huyendo de Saúl, para esto ya había muerto el sacerdote Samuel y David seguramente también estaba triste. Dice que se encuentra en un lugar junto con sus tropas que venía de una pelea, como nos explicaba Olga la semana pasada. Y es allí cuando él conoce a Abigail. Y tiempo después, él convierte en su esposa a Abigail, o sea, la viuda de Nabal. Se casa con ella. Tiempo después, él también se casa con otra mujer que se llama Ahinoam. Y con estas mujeres tuvo 2 hijos. Pero también en la historia de Mical estaban sucediendo cosas. Su padre se la dio a otro hombre por esposa, que a ese hombre, pues ella estaba allá y fue entregada a otro hombre y el marido andaba huyendo y él en ese tiempo se casa con otras 2 mujeres. Y en ese tiempo dice ahí la Biblia que pues después de una larga guerra entre la casa de Saúl y David, porque ya para ese tiempo ya había muerto Saúl, Isboset
el hijo de Saúl, trata de negociar con David. Y David, fíjense que David siempre fue un hombre muy entendido y muy astuto. Él sí acepta cooperar, pero ¿a cambio de qué? A cambio de recuperar a su esposa Mical. Te invito a que vayamos allí a 2 de Samuel, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 12 al 15. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Fíjense, aquí para este tiempo, David ya había sido ungido como rey sobre Israel. Allí en la ciudad de Hebrón fue ungido como rey de todo Israel. Y dice la Biblia que hubo una gran celebración como de 3 días y que asistieron a esa celebración 400,000, dice, tropas de honor que representaban a todas las tribus de Israel. Había gran celebración, el tiempo ya había pasado y David ya había sido proclamado rey no solo de una parte que era Judá, como lo hizo al inicio, sino de todo Israel. Y entonces David, como era un hombre de guerra, él continúa luchando y dice que tiene 2 batallas más allí con los filisteos, y durante ese tiempo, en ambas ocasiones, Dios había dejado claro que estaba con él y que le había dado la victoria. Fue entonces que David se propone, él ya era rey, ya para este tiempo pues ya habían pasado varios años, y él se propone llevar a Jerusalén el arca del pacto de Jehová, porque él quería que estuviera bajo su cuidado, bajo su resguardo, porque tanto David como el pueblo sabían que el arca del pacto significaba la presencia de Dios, y ellos deseaban tener la presencia de Dios con ellos. Así que por eso la llevaron con gran celebración, dice. Y David dice que durante ese tiempo, dice la palabra, que mató un toro y un cordero y ofreció sacrificio a Dios, y él se puso una vestidura sacerdotal, y David dispuso para esa ocasión, él citó su primer salmo, que está escrito allí en 1 de Crónicas 16, que te invito, por cierto, que lo leas, del versículo 1 al 37. Este salmo es un cántico de alabanza. Tanto él como los levitas entonaban ese cántico agradeciendo a Dios. Es un hermoso salmo. No te pierdas de leerlo, por favor. Y dice que todo el pueblo trasladaron el arca del Señor, pero lo hicieron entre gritos de júbilo, entre alegría, venían con todos los instrumentos, su corazón estaba lleno de gozo porque traían con ellos el arca del pacto. Pero entonces aquí vuelve a aparecer en escena Mical. ¿Cuál fue su actitud frente a esta gran celebración de David y del pueblo?
Vamos a 2 de Samuel en el capítulo 6 y leamos del versículo 20 al versículo 23. Dice: Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar». David le replicó a Mical: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es que estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. ¿Qué pasa cuando David va a su casa a bendecir a su familia? Me llama la atención que no dice que va con las otras esposas, va con su primera esposa. Seguramente él tenía un amor y una estima pues grande por Mical, porque fíjate, él venía en medio de una adoración, de una alegría, de una celebración juntamente con el pueblo de Dios, y él va directo a su casa para bendecir a su familia. ¿Y cuál es la actitud de Mical? Pues que ella lo censura severamente. Y ella lo censura por esa exhibición emocional que él tuvo delante de las personas comunes y corrientes, digamos, para ella, porque ella era de la élite, ella era del jet set, acuérdense, hija de rey y esposa de rey. Y pues, ¿cómo es posible que te pongas a ese nivel siendo tú el rey? Ella, en lugar de recibir la bendición, ella le hace una censura muy severa a su marido. Así que yo creo que por medio de esa acción o ese acto de Mical, pues yo creo que Mical nos enseña, hay muchas cosas que podemos aprender o que podemos ver, que nos muestra más bien, porque eso no es para aprender, nos muestra. Yo estoy casi segura que, como una chica de la realeza que era ella, las apariencias y la opinión de los demás para ella eran importantes, porque pues imagínate, ella pues era una mujer de alguna manera inalcanzable, y cómo es posible que su marido se pusiera a ese nivel. Para ella eso era denigrante, pero no porque la acción fuera denigrante, sino porque ella estaba preocupada por las apariencias externas, por la opinión que los demás pudieran tener de su familia real y de su esposo el rey. Yo creo que la infelicidad de Mical dejó que eso embargara su corazón, al igual que pasó con su padre, y la contaminara. Por eso fue que ella despreció a su esposo de esa manera. Ella se dejó amargar por las circunstancias, yo creo, injustas que le tocó vivir, pues de tener un padre como el que tuvo, de disfrutar tan poco a su esposo y que él se fuera huyendo, que ella fuera entregada a otro hombre. Fueron muchas circunstancias donde ella pues no las decidió, pero permitió que esas cosas amargaran su vida. Yo puedo ver todo eso en este acto de reproche y de censura que hizo a su marido. Pero ¿qué podemos aprender o qué nos enseña la vida de Mical? Pues yo pienso que quizás es posible que muchas de nosotras
no tengamos el control sobre las circunstancias que estemos viviendo, que no podamos controlar o que otros hayan tomado decisiones que nos afecten a nosotros. Pero hay algo que sí nosotros podemos hacer y es controlar nuestra reacción ante las acciones que otros toman, ante las circunstancias que no podemos cambiar. Y yo creo también que como padres tenemos que aprender que desobedecer a Dios, como lo hizo Saúl, trajo consecuencias no tan solo a él, sino también a su hija. Entonces nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros desobedecemos a Dios, esto traerá consecuencias no tan solo a nuestra vida, sino también a la vida de nuestros hijos. Así que yo creo que tenemos mucho que reflexionar con esta enseñanza. Y yo pido a Dios que Él pueda seguir hablando a nuestros corazones y que nos hable tanto como mujeres o como padres de familia. ¿Qué te parece si oramos y que sea Dios quien acomode lo espiritual a lo espiritual y que sea Él quien traiga pues aquellas convicciones que debemos de tomar en este día? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú dejas tu palabra escrita tal cual, porque tu deseo es enseñarnos, Señor, como cosas que sucedieron muchos años antes que nosotros existiéramos siguen sucediendo el día de hoy. En nuestra sociedad vivimos por apariencias. La opinión de los demás hoy más que nunca cuenta mucho o nos importa mucho, Señor, cuando realmente nos debería de importar cosas más importantes como son las cosas espirituales, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, porque también nos confronta como padres de familia, oh Dios, que debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento para tomar las mejores decisiones, porque todas aquellas decisiones que tomamos nos afectarán a nosotros, pero también a nuestra familia. Gracias, Dios, por enseñarnos a través de la vida de Mical que podemos tener muchas cosas a favor, pero no podemos tener control sobre todas las dificultades que se nos presentarán a lo largo de nuestra vida. Y reconocemos que solo con tu ayuda y solo con tu dirección podremos, oh Dios, pues no amargarnos, podremos no sumergirnos ante las situaciones adversas que la vida tiene para cada una de nosotros. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir esperando y que nosotras como tus hijas, tú nos guiarás por medio de tu Espíritu Santo y nos ayudarás a sobrellevar todas y cada una de las cosas que confrontan nuestra vida, Señor, porque tú deseas que nosotros avancemos, que seamos mujeres fieles, que seamos mujeres maduras y que podamos modelar en la vida de nuestros hijos. Gracias te doy por cada mujer que se conecta cada martes, Señor. Gracias te doy porque tú a través de tu palabra nos hablas por medio de cada estudio. Te pido que tú bendigas este estudio y que bendigas a cada mujer que está escuchando o está viendo este video. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues, hermosas mujeres, gracias por tu constancia, por tu fidelidad de seguir aquí conectada con nosotras. Estamos a punto de terminar esta serie y te invito que el próximo martes
te vuelvas a conectar por esta misma plataforma y que podamos seguir aprendiendo juntas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.